Buenas tardes a todos y a todas. Yo quería coincidir con Daniel en el placer que significa estar con él y con Agustín en este evento, y también elogiar este video que hemos visto y que creo que sintetiza de una forma magnífica los puntos centrales que probablemente vamos a discutir en esta mesa. Yo quería reflexionar un poco sobre qué significa soberanía y cómo ha cambiado la manera de defender la soberanía en la historia de la humanidad. Soberanía es ni más ni menos que tener la capacidad de tomar decisiones autónomas, poder decidir sobre el territorio, en primer lugar, pero también sobre qué come uno, qué profesión, qué religión profesa y demás. Eso es lo que define la soberanía de un pueblo. Y la manera de defender esa soberanía, que siempre ha estado condicionada a las ambiciones de un país vecino o una potencia colonial, esa lucha por la soberanía se ha definido, hasta no hace mucho, a través de guerras, del poder armamentístico. Y en ese sentido, ya que hacía una introducción histórica, Daniel, yo estaba pensando, a diferencia de 200 años atrás, en 1806, Joseph de Urquiza, un hacendado entrerriano, padre de Justo José de Urquiza, decía que hay que contribuir a la defensa de la ciudad de Buenos Aires y manda a un joven capitán, Joaquín Vilches, con una compañía de 25 habitantes de Concepción del Uruguay, que venga a defender la ciudad de Buenos Aires. Joaquín Vilches era mi tatarabuelo. Imagino los insultos que debe haber profesado, porque sonaba animémonos y vayan. Venía a defender una ciudad con la cual tendría pocas cosas en común. Y jamás se había pensado que iba a tener un tataranieto porteño viviendo en esta ciudad. Pero a lo que voy es que en esa época defender la soberanía implicaba tener armas, saber cómo usarlas. Afortunadamente los ingleses parece que no tenían buena puntería, gracias a lo cual estoy acá. Y lo que definía en definitiva el éxito o no era cuánta gente había de un lado y del otro y la tecnología detrás de esas armas. Y esto de tiempo inmemorial, digamos. El que tenía las flechas que llegaban más lejos podía pelear desde más distancia, la catapulta, todas esas cosas que se han ido inventando definían cuál era la potencia vencedora. El que no tenía tecnología estaba condenado a ser perdedor y a sacrificar su soberanía. Esto ha ido cambiando, y si uno ve las estadísticas, este es el periodo más largo en que no hay grandes guerras en la historia de la humanidad. Lo que no implica que no haya conflicto de soberanía. Lo que afortunadamente no hay son pérdidas de vidas humanas. No hay gente que muere en el frente de batalla, porque la situación habitual era que señores confortablemente situados en escritorios y respondiendo a gente adinerada que decidía que tenía que llegar a tal o cual mercado, enviaban a gente a morir, no siempre en condiciones muy adecuadas o muy pertrechados en los campos de batalla. Esto claramente es contrario a cualquier sentimiento humano, es defendido sobre la base de un sentimiento patriótico, pero si uno lo piensa, no hay razón por la cual la gente tenga que morir para defender su soberanía, habiendo otros métodos. Pero esto, la manera de actuar sobre la soberanía de otro país no siempre es tan explícita, no siempre se basa en acciones directas. Decía que ahora los conflictos se dirimen de otra forma. Cuando Estados Unidos decide que es un riesgo que se purifique uranio en Irán, no bombardea Irán y mata millones de civiles. A través de un virus informático hace funcionar incorrectamente las centrífugas que purifican uranio y inhabilitan todo ese proyecto. Y esto es un detalle que puede parecer curioso, pero es la norma. El mayor riesgo hoy está en la ciberseguridad. Y de lo que se habla es de ciberguerra. Porque los países se han vuelto, por un lado, poderosos y por otro, vulnerables. Ahora está apareciendo lo que se denomina Internet de las cosas. Cualquier máquina va a tener un chip, va a estar conectado a Internet. Esto es muy útil para automatizar los procesos, pero hace aparecer nuevas vulnerabilidades.
Hace poco tiempo alguien mostró que un hacker podía hacer arrancar un tractor en cualquier lugar del mundo. Y había un grupo de hackers acá que proponía hacer un tractorazo en Wall Street, movilizando todos los tractores y entrando en el momento de la crisis de los fondos buitre. Esto que parece una cosa graciosa es teóricamente posible. Y hay mucha gente y mucha plata detrás de este control que se puede tener a través de la informática de las capacidades de decisión de otro país. No solo de la información, no solo de hacer trascender información teóricamente confidencial, como lo que pasó con los Wikileaks y demás, que sí tienen efectos concretos, pero también tener acciones sobre la red eléctrica de un país, las comunicaciones, y eso sin arriesgar la vida de un solo soldado. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque hoy por hoy la guerra va a pasar en el ciberespacio. Y tenemos que preparar a nuestras Fuerzas Armadas y a todos los que están directamente involucrados a tener los conocimientos y las herramientas para afrontar este tipo de desafíos. Un país podría inactivar a un país no preparado, cerrando su economía, sus comunicaciones. Pero esto sigue siendo parte del mecanismo tradicional, que hay una acción violenta, explícita o no, sobre otro país. Pero decía que hay mecanismos más sutiles, porque se puede controlar a otro país a través de herramientas económicas. Y entonces aparece otro tipo de vulnerabilidades. Y paradójicamente, la industria de la defensa de Estados Unidos no solo le dio superioridad armamentística, sino que permitió desarrollar una cantidad de otras tecnologías que consolidaron su supremacía tecnológica y permitieron que sigan controlando mercados, vendiéndoles todo tipo de artefactos electrónicos y tecnología de última generación desarrollada a partir de una industria poderosa como es la del armamento. Con lo cual tiene un doble efecto. Si no lo conquistaban por la guerra, le conquistaban económicamente o le vendían armamento de calidad ligeramente inferior que les seguía asegurando la supremacía económica. Y acá aparece también el concepto de soberanía como capacidad de sobrevivir autónomamente. Me ha pasado de alguien que me decía que había una definición de la riqueza que dice que un individuo es tanto más rico cuanto más tiempo puede sobrevivir sin un ingreso, con lo que tiene en sus ahorros y demás. Rico es aquel individuo que puede pasar meses o años sin un sueldo, sin que nadie dé nada. Si uno aplica eso a los países, también puede definir otro estándar de riqueza. Y podríamos decir que Argentina es mucho más rica que Arabia Saudita. ¿Cuánto tiempo puede vivir Arabia Saudita sin tener alimento? Del petróleo no se puede nutrir un ser humano. Argentina podría autoabastecerse durante muchísimo tiempo. Con lo cual nos consolida como un país rico en recursos. Y esto es bueno desde el punto de vista de sentir que tenemos esa capacidad, pero también nos agrega otra vulnerabilidad, porque sabemos lo que pasa cuando un país tiene recursos que a otro país le faltan. Cuando un país tiene mucho petróleo y alguien dice, no, el petróleo no lo necesitamos nosotros, se decide que es un país poco democrático, que hay que defender a 4 ciudadanos estadounidenses que están ahí secuestrados y se lo invade y se controla. Cuando el presidente del país más poderoso, por ahora, del planeta, dice la calidad de vida del pueblo americano no es negociable, es una amenaza vedada. ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy dispuesto a que si me falta alimento otro país lo tenga y yo no lo pueda controlar, o yo tengo derecho a proveerme de la energía o de los minerales que existan porque mi función como presidente es garantizar el nivel de vida de mis ciudadanos. El primer ministro de China puede decir exactamente lo mismo. Este no es un tema menor porque nos aproximamos a un punto crítico en la historia de la humanidad. En el 2050 va a haber 2.000 millones más de personas. Esto es 2 veces la India. Para alimentar esa gente con los rindes actuales de la agricultura, necesitaríamos incrementar la superficie dedicada a la agricultura en un 70%. ¿Cuánto es eso? La superficie de Brasil.
¿Dónde hay un Brasil disponible para alimentar a gente que no solo quiere comer más, quiere comer mejor? De hecho, si todos los ciudadanos del mundo se aviniera o no se aviniéramos a comer milanesa de soja, no haría falta más tierra. Pero queremos comer carne, y quieren comer carne en el sudeste asiático, que son más que nosotros, y por cada kilo de carne necesitan 13 kilos de harina de soja. Y esto va a crear una tensión política muy importante y una presión muy grande por el mantenimiento de la soberanía. ¿Cuán factible es que un país que es capaz de producir alimento de calidad para 300 millones de personas y tiene solo 45, se pueda mantener soberano en ese contexto donde la seguridad alimentaria pase a ser un recurso crítico y un motivo de competencia política en los países que tienen mayor poder económico? Entonces tenemos que estar preparados para eso, y la única manera es demostrar que nosotros hacemos el uso eficiente y sostenible de nuestra agricultura. Que le vamos a brindar ese alimento, pero lo vamos a hacer con las condiciones que nosotros decidimos, porque además tenemos, no solo para nosotros, para el resto de la humanidad, el deber, la responsabilidad de mantener una agricultura sustentable, garantizar la conservación, porque si no, en unas pocas décadas ese recurso se puede agotar. Lo mismo podemos decir de los recursos minerales, del agua, que va a ser más escasa que el petróleo en los próximos años, el agua potable. Entonces, estamos aproximándonos a una nueva crisis que se va a manejar en formas mucho más sutiles, las presiones van a ser muy distintas. Claramente no es admisible un conflicto como lo que hemos vivido, que un país invada a otro, pero hay maneras de presión que pasan por otro lado. Y en todo este contexto, lo que pasa a ser determinante es lo que siempre fue, el dominio de la tecnología. Si queremos mantener nuestra soberanía, tenemos que tener las herramientas para poder manejar nuestros recursos y poder afrontar esta nueva realidad que existe. Estamos ahora navegando en un mar de información, no controlamos la información, todos alegremente volcamos millones de datos. Y cuando digo esto, yo recientemente tomé conciencia en un estudio que hizo un economista que se llama Martin Hilbert. Durante toda la humanidad, hasta el año 2003, se produjeron 5 exabytes de información. Te dirán cuántos son 5 exabytes. Son millones de gigabytes. Más o menos es cada habitante del planeta actual, que somos un poco más de 6.000 millones, con un pendrive de 1 giga. Con eso bastaba para almacenar todo lo que la humanidad desde el origen, desde las cuevas de Altamira hasta ahora, había producido. En el año 2013, esa misma cantidad, 5 exabytes, se producían cada 13 minutos. No podía decir, bueno, qué bien, sacamos muchas fotos, hablamos mucho por WhatsApp, pero toda esa información tiene un valor económico y estratégico tremendo, porque alguien la está usando. Y sabiendo qué es lo que se transmite por las redes, se controla, directa o indirectamente, lo que la gente consume, lo que la gente va a consumir, qué está pensando de otro. Y tenemos que tener control de ese recurso. Tenemos que ser capaces de administrar nuestra propia información. No solo para nuestro uso personal, saber quién la usa y cuáles son las posibles consecuencias que tiene eso. Entonces hay una cantidad de recursos, algunos obvios como el alimentario, los recursos naturales, y otros no tan obvios como la información, que forman parte de nuestra soberanía. Porque esa información nos pertenece. Tenemos que tener la posibilidad de decidir sobre quién accede o no a esa información. Entonces, no podemos ser consumidores inocentes de todo eso. Y en este contexto quiero dar como ejemplo algo que tiene que ver con un poco el tema de la charla de Daniel, el tema de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Porque hemos hecho, como Daniel relató, reclamos históricos sobre nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, paralelamente no hemos ejercido ningún derecho, ni hemos asumido responsablemente el estudio y la defensa de los recursos del Atlántico Sur. Siempre hemos mirado
hacia adentro, hacia la pampa, que era la que producía los recursos. Tenemos un mar vacío donde había unas islas con las cuales podíamos justificar nuestros derechos. Pero ante la comunidad internacional no es muy comprensible, porque cualquiera podría decir, con un cierto sentido común, bueno, ¿por qué no se ocupan de usar lo que hay ahí y después vemos? Sobre todo cuando uno ve las fotos nocturnas del Atlántico Sur, que ve una intensidad de luz superior a la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, que son todos los barcos poteros que están sacando el calamar y exportando esos recursos. Miles de millones de dólares. Y no estamos haciendo nada con eso. La FAO hace poco hizo un informe que, aunque en forma no explícita, nos otorga 2 récord Guinness a la Argentina. Es el país con mayor potencial para la acuicultura sustentable en el litoral atlántico, 5.000 kilómetros cuadrados, y el país que menos ha hecho por explotar la acuicultura. En el contexto que le mencionaba anteriormente, la falta de proteína animal y demás, alguien va a decir, bueno, si ustedes no son capaces de explotar ese recurso, bueno, déjenos que sigamos pescando, déjenos que nos explotemos nosotros. Porque la gente tiene hambre. Entonces, sobre esa base, y lo mismo podemos decir sobre los recursos de combustibles fósiles, recursos minerales que están en nuestra plataforma continental, bueno, los hemos dejado ahí esperando que en algún momento se nos despertara interés. Por eso hace unos años empezamos a encarar una iniciativa, que es la iniciativa Pampa Sur, que es empezar a mirar al Atlántico Sur. ¿Para qué? Para, primero, ver qué hay. Hay que hacer un relevamiento de la biodiversidad, de los recursos, un trabajo de perspectiva científica, y mostrar que estamos ahí. Mostrar que, así como los ingleses duplican o triplican su dotación militar, nosotros vamos a poner barcos científicos estudiando el Atlántico Sur. Y vamos a producir publicaciones y vamos a invitar, de hecho lo estamos haciendo, tenemos colaboraciones con 5 países que quieren colaborar en esto, no por intención filantrópica o científica. Se sabe ahora que lo que pasa en el Atlántico Sur repercute en el Atlántico Norte. Esto tiene que ver con el cambio climático, que va a afectar globalmente a la humanidad. Tiene que ver también con justamente poder hacer una perspectiva de cuántos recursos hay y quién los va a usar. Y esto que parece que es una cosa puramente científica, inocente, a los ojos avisados no lo es. Curiosamente, el año pasado, por primera vez, el gobierno de Malvinas invita a investigadores de Brasil, Uruguay, de toda Latinoamérica, para iniciar un proyecto científico en Malvinas. Curiosamente, lo ha hecho ahora, y de hecho ha habido manifestaciones obvias cuando presentamos el proyecto. El representante del Reino Unido manifestó su protesta por esta iniciativa porque creía que había intenciones aviesas. De hecho, tenemos para este proyecto una buena relación con Estados Unidos por el tema de ciencia oceánica, por eso que decía, porque a ellos también les interesa lo que pasa acá y lo ven como un proyecto académico y apoyado, y también por vías extraoficiales nos hemos enterado que le dijeron a la delegación de Corea, que vino después, bueno, por este proyecto tuvimos por primera vez un problema con el Reino Unido. Esto muestra hasta qué punto hoy el conocimiento empieza a ser un factor fundamental, donde la diplomacia científica empieza a tener cada vez más relevancia. Pero esto nos ubica en otra posición. Nos estamos diciendo, nosotros ejercemos nuestra soberanía sobre el Atlántico Sur, sobre el mar argentino, invitamos a todos los países a colaborar en esta tarea científica. Tenemos interés de Australia, Nueva Zelanda, incluso países aliados tradicionales de Inglaterra, como Suecia, quieren colaborar en este proyecto y han pedido al Ministerio de Ciencia de Suecia colaborar. Perdón, estoy hablando de Noruega, de colaborar en este proyecto. Y es una batalla que de alguna forma estamos ganando en ese nivel. Y nos pone en otra posición como país que seriamente ejerce su soberanía, y en este contexto el reclamo de Malvinas tiene
otra validez. Y lo interesante es que esta iniciativa, además de ser original en cuanto a su objetivo de estudio, es la primera iniciativa interministerial. Creo que somos 7 ministerios que estamos participando. De hecho, el factor limitante era lograr que todos los ministros firmaran, y eso lo hice en una reunión de Casa de Gobierno un día, que para un acto estaban todos y ahí lo pudimos firmar. Pero esto es así porque hay una clara conciencia de que todos tenemos de alguna manera una obligación en esto. Las Fuerzas Armadas obviamente van a tripular el primer buque que se compra luego de 30 años, el primer buque de uso civil, que es el buque alemán que se llamaba Sone, y ahora se va a llamar Austral. La prefectura tiene otro barco que estamos adquiriendo, está trabajando Cancillería, digamos, hay un comité en que estamos trabajando otros ministerios, de hecho está siendo coordinado por el Gabinete Científico Tecnológico, y de alguna forma permite recuperar esa mística de la soberanía nacional en esta zona que hemos históricamente relegado. Así que yo creo que estamos viviendo un momento histórico en términos de nuestra toma de conciencia respecto de qué es lo que implica la soberanía, de que no es un tema exclusivo de la defensa, sino que hoy la defensa nos involucra a todos, ¿no? Y por eso me parece altamente pertinente realizar este taller y bueno, felicito al Ministerio de Defensa, al personal de Agustín por haberlo convocado. Muchas gracias.